Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas tardes, Gabriela. El tema de hoy, pues, es la máquina de Turing, que sería ya la última forma de autómata que podemos observar en- sobre el mismo y, pues, desdenominada máquina de Turing. Para empezar, pues, la máquina de Turing tiene su nombre gracias a Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia británico. O sea, él nació en Gran Bretaña, en Inglaterra. Es considerado uno de los padres de las ciencias de la computación y precursor de la informática moderna. Gracias a Alan Turing, pues ustedes están estudiando la carrera, yo puedo trabajar en temas de informática. Sin él no hubiera sido posible que se desarrollara de tal manera el tema de las ciencias de la información. Es proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación basándose en la máquina de Turing. Formuló su propia versión de máquina y esta, pues, hoy en día es ampliamente aceptada basándose en la tesis de George Turing. Así es como se le denomina. Pero sinceramente la máquina de Turing fue creada por Alan Turing y es una de las bases de la informática moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues trabajó arduamente en poder descifrar los códigos nazis, en poder descifrar los códigos de Alemania, particularmente los de la máquina Enigma. En ese entonces, pues ahí en la foto se ve la máquina Enigma, que era la que se utilizaba para poder codificar los mensajes y pues en la guerra esto es bastante importante, ¿verdad? Durante un tiempo, Alan Turing fue el director de la sección naval Enigma de Bletchley Park en Inglaterra. Y se ha estimado o se considera que el trabajo de Alan Turing acortó la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente entre 2 y 4 años. ¿Por qué? Porque él logró comprender cómo cifrar y cómo descifrar los mensajes que los contrincantes enviaban. O sea, él logró interceptar y logró hacer cifrados y descifrados. Gracias a Alan Turing, pues conocemos todo lo que se le denomina criptografía actualmente. Y no es más que cifrar o descifrar o codificar y decodificar mensajes en código, en algún algoritmo de mensajería eh, que nosotros podamos necesitar. En el área de la inteligencia artificial, pues es conocido sobre todo por la concepción de la prueba de Turing. Él creó la prueba de Turing, que es utilizada para poder identificar si un software, un robot o una computadora puede ser considerada como inteligencia artificial. Puede pasar como que fuera un humano. Puede actuar como que fuera un humano. La prueba de Turing hasta hace como 3 años aproximadamente, 4 años, algo así, recuerdo yo, fue superada. Fue superada por un algoritmo eh, robot que existe por ahí. Y, o sea, estamos hablando que pasaron 75 años para que esto se pudiera lograr. Exactamente, Emilio, existe una película que se llama El Código Enigma, en donde narra esa historia, por si las quiere, ahí Emilio les está diciendo, por si la quieren ver, efectivamente, aunque las películas no son 100% ciertas, pero le da a uno la idea de lo que pasó en ese entonces. La carrera de Turing pues terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad. Sí, Alan Turing era homosexual en el año de 1952. Actualmente, pues nosotros vemos a un homosexual y pues no importa, ¿verdad? Pero en ese entonces era
de tal manera que fue encarcelado y 2 años después de su condena murió asesinado. Se supone, se indica de que él fue envenenado con una manzana. Por tal razón, el logo de Apple es una manzana mordida en honor a Alan Turing. O sea, se supone que él fue asesinado por medio de una manzana envenenada y en honor a él, Apple tiene su logo es ese, ¿verdad? Entonces, este es un poquito de historia, un poquito de quién es la persona en la cual se centra todos los elementos que estamos trabajando. Y pues el día de hoy, pues la máquina de Turing es un elemento o un tipo de autómata, el autómata más avanzado, por así decirlo, para poder utilizarlo, y gracias a él es que esto existe. ¿Qué definición matemática tenemos sobre la máquina de Turing? Está definida sobre una séptupla, al igual que recordemos el autómata de pila. Y pues, ¿cuáles son sus elementos? El primer elemento es Q. Como bien sabemos, Q mayúscula es un conjunto finito de estados, o sea, los estados del autómata. Sigma, que es el alfabeto de entrada o el alfabeto que nosotros podemos reconocer para poder evaluar, o las cadenas que nosotros utilizamos para evaluar. Rho es un alfabeto llamado alfabeto de la cinta. A diferencia del autómata de pila, que en el autómata de pila utilizábamos una pila para hacer la evaluación, acá se utiliza una cinta. Esa es la diferencia. S, que pertenece a Q, es el estado inicial. Normalmente casi siempre es Q0, ¿verdad? Salvo que se les indique otra cosa. B, pertenece a Rho y es el símbolo blanco. Así como cuando hablábamos en el autómata de pila que Z era el inicio de la pila, acá B es el inicio de la cinta o el estado inicial de la cinta. F, que contiene a Q, es el conjunto de estados finales o estados de aceptación del autómata, que puede ser un estado final o pueden ser 2 estados finales o n estados finales o estados de aceptación. Y D o delta, que es, aquí también se utiliza una terna para poder crear o para poder llamar a las funciones de transición. La diferencia acá es que el tercer elemento es L o R. L significa left o izquierda y R significa right o derecha. Esa sería la diferencia con el tema del autómata de pila. Ahorita vamos a explicar cómo se funciona. La cinta, aquí en la máquina de Turing, es una cinta, la que utilizamos, no es una pila. Posee una cinta dividida en celdas. Cada celda es capaz de almacenar un símbolo. Además, pues posee una cabeza lectora-escritora que lee y escribe un símbolo en la cinta. Inicialmente la cinta contiene B en todas sus celdas, o sea, elementos vacíos. B viene de blanco, o sea, elemento blanco en la cinta, y la función de transición pues transforma los pares Q delta en ternas de la forma PTX, donde P es el siguiente estado, T es el símbolo escrito en la cinta y X es el movimiento de la cabeza lectora-escritora, que puede ser L o R. Ya vimos left o right, o sea, izquierda o derecha. Si vemos en el centro, pues la función de transición sigue siendo bastante similar, sigue siendo la misma como las que utilizamos en el autómata de pila. ¿Y cómo se lee? Si yo estoy en el estado Q1, y leo A, me traslado a Q5, escribo en la cinta B y me muevo hacia la derecha, ¿sí?
La representación instantánea o la representación del autómata de pila en el momento es bastante similar al autómata de pila no determinista. Se puede dar una descripción instantánea de la máquina de Turing, similar al autómata de pila, que sería, por ejemplo, si estoy en estado Q y leo A, pues mi siguiente estado yo voy a estar en estado Q5. En lugar de A, yo escribí B y me estoy moviendo a la derecha. Eso sería la representación de la función de transición anterior. El carácter subrayado indica la posición de la cabeza lectora-escritora. Otra posibilidad es anteponer el estado actual al carácter señalado por la cabeza lectora-escritora, como se muestra acá. Entonces, si estoy en estado Q1 y tengo la cadena ABC, yo cambio A por B y me muevo hacia la derecha estando en estado Q5. ¿Verdad? La máquina de Turing, pues, es un aceptador de lenguajes. Basándonos en un lenguaje de la máquina, en donde W pertenece a sigma cerradura de Kline o Q1W, ¿verdad? Para P que pertenece a F y W sub I que pertenece a Rho cerradura de Kline. Los lenguajes aceptados por las máquinas de Turing se conocen como lenguajes recursivamente enumerables. Una cadena puede rechazarse por una máquina de Turing si se termina de procesar en un estado de no aceptación. Y otra forma de hacer un rechazo de la cadena es cuando se ingresa a un bucle infinito, o sea, un ciclo. Yo estoy dando vueltas en el mismo punto o en el mismo estado y no logro salir de ahí. Existe una tercera forma de rechazar, que sería la identificación de símbolos no aceptados por el lenguaje. Si hablamos del lenguaje regular a cerradura de Kline, es aceptado por la máquina teniendo dos estados, Q1 y Q2 como estados, Q1 como estado inicial, Q2 como estado final, y la función de transición que sería Q1, si yo estoy en Q1 y leo A, yo me traslado a Q1, o sea, me mantengo en Q1, sigo poniendo A y me muevo a la derecha. O si estoy en Q1 y leo un estado vacío, me traslado a Q2, mantengo el estado vacío y me muevo a la derecha. Y también aquí tenemos otro ejemplo de una máquina de Turing en donde tenemos tres estados, estado inicial Q1, estado final Q3 y estos funciones de transición que pueden ser utilizadas para un lenguaje regular a cerradura de Kline. Una máquina de Turing que acepta un lenguaje no necesita detenerse para cualquier cadena de entrada, solo para las que pertenecen al lenguaje. Hay lenguajes para los cuales ninguna máquina de Turing que los acepte para con todas las entradas. La subclase de lenguajes que son aceptados al menos por una máquina de Turing que para con toda cadena de entrada se le denomina lenguaje recursivo. Cuando hablamos, se dice que una función de cadena F en Turing es computable si existe una máquina de Turing con la séptupla identificada para la cual la computación pues, pueda ser aplicada. Si tenemos la función mn y tenemos una concatenación de m más n, se puede implementar. Pues ahí tenemos un ejemplo de varias funciones de transición que nos pueden servir para denominar una función computable dentro de una máquina de Turing. Este sería un ejemplo de un diagrama de estados basándonos en una máquina de Turing. Ahorita vamos a hacer la parte de los ejemplos o del ejemplo principal para que puedan saber cómo es que funciona. Ok. Tengo, por ejemplo, utilizando el automata siguiente, encontrar primero la formalidad del mismo, ¿sí? La tabla de funciones de transición y evaluar la cadena siguiente. Tengo la cadena lambda 0101 lambda. Nota, ojo con esto. El símbolo B, ya sea B mayúscula o B minúscula,
es lo mismo que decir una cadena vacía o nula, ¿sí? Lo mismo que decir lambda o epsilon. Entonces, si en un autómata nosotros observamos el símbolo B, sabemos que se refiere a una cadena nula o vacía. Este sería un ejemplo de un autómata basado en máquina de Turing. Si ustedes se dan cuenta, para cada transición existe una terna y se lee pues igual como lo vemos, como lo vimos en un autómata de pila. La diferencia es que ya no sacamos ni metemos a la pila, sino que nos movemos hacia la izquierda o derecha. Por ejemplo, si yo aquí tengo Q0 y leo Y, me mantengo en Q0, escribo Y y me muevo a la derecha. Recordemos, R es right, que es derecha, y L es left, que es izquierda. Acá, lo que les decía, si estoy en Q0 y leo B, o sea, un carácter vacío o un carácter en blanco o una cadena nula, me muevo a QF, mantengo B y me muevo a la derecha. ¿Cómo sería esto? Ok. ¿Sí logran ver el Excel? Sí, estaba ingeniero. Ok. Lo primero, pues vamos a llenar la tablita de la formalidad del autómata, en donde Q sabemos que son los estados del autómata, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los estados? Q0, Q1, Q2, Q3 y QF. ¿Sí? Esos serían los estados. Ok. Sigma, recordemos que es el lenguaje aceptado. Entonces tenemos que podemos aceptar cadenas vacías, porque recordemos que es una cerradura de Kline, 0 y 1. RO es el lenguaje que utiliza la cinta. Recordemos que en un autómata de pila, RO es el lenguaje que utiliza la pila. Acá es el lenguaje que utiliza la cinta. Normalmente es el segundo elemento de cada una de las ternas que se pueden observar acá en el autómata. Entonces yo puedo empezar con la cadena vacía, 0, 1, X, Y. Ese sería mi lenguaje RO, porque es el que me va a aceptar la cinta. S es mi estado inicial, en este caso es Q0, ¿sí? B, que sería el estado de iniciación de la cinta, que sería la cadena vacía, que sería lambda, o B minúscula, o epsilon. Cualquiera de esas es aceptada, ¿ok? Eso Ese sirve por ténganlo. defecto. Sí, ese va por defecto. Ese va por defecto. Recordemos que cualquiera de todos estos símbolos es lo mismo. Si nosotros observamos, incluso hay otro símbolo que ustedes tal vez van a poder observar. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos por acá. Hay un quinto símbolo que significa lo mismo, por si ustedes se lo topan en algún ejercicio. Y es un cuadrado vacío. Cuadrado vacío representa también una cadena vacía. Ya llegamos a los caracteres árabes. Entonces vamos a colocar. Vamos a ver. Ok, ahí está. El quinto elemento. El quinto símbolo. Un cuadrado vacío. Va. F mayúscula. Es el estado final, que en este caso es QF. Y delta, que serían las funciones de transición. Si observamos este autómata,
Son, ¿qué? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 funciones de transición. ¿Ok? Vamos a hacer un par solo para que vean cómo es que se genera. Vamos a crear la primera, esta de acá. Y es totalmente igual que un autómata de pilas. Si estoy en Q0 y leo Y, me traslado a Q0, escribo y me muevo a la derecha. R es derecha, recordemos eso, ¿verdad? Right y left. Aquí estaría escrita la primera función de transición basado en la terna que está acá en Q0. Vamos a escribir un par más. Si estoy en Q0, ¿sí? Y leo 0, me traslado a estado Q2, escribo X y me muevo a la derecha. ¿Sí? Vamos a hacer una tercera. Si estoy en Q2, y leo 0, me muevo o me mantengo en Q2, escribo 0 y me muevo a la derecha. Vamos a hacer esta otra. Ahí está como, en el de pila estaban los tres al principio, ¿eh? Y ahora que aquí está como al revés. ¿Sí? No, en el de pila creo que sí estaban los test al final. Sí, perdón, ingeniero, sí, en el de pila son primero 3 y el otro son 2. Ah, bueno, no importa, pero la idea es la misma, recordemos eso. La idea es la misma porque estoy Ah, sí, pues, me muevo a tal lado y ingreso tal función. La idea es la misma, ¿verdad? En donde, por ejemplo, este otro, estoy en estado Q2, leo 1, me muevo a estado Q3, ingreso Y o escribo y me muevo a la izquierda, ¿verdad? Y así ustedes pueden seguir con cada una de las ternas que van a poder generar todas sus funciones de transición, ¿sí? En este caso, pues serían 14. Con la práctica uno rapidito logra identificar qué es lo que va a hacer, pero bueno, para efectos del curso, pues sí vamos a estar generando las funciones. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo Dije trabaja? una pregunta. ¿Sí? En este caso, como en el autómata de pila, uno al identificar un carácter, la función le pide a uno remover y después pasarse al estado y meter otro carácter. En Ujú. este caso solo es de hacer traslado Ahorita le voy a explicar. de estado, ¿no? Ahorita voy a explicar eso yo. Ok, tenemos esta cadena, lambda 0101 lambda, ¿sí? ¿Cómo funciona? Estado actual, Q0, ¿sí? Pongan atención, pues. Estado actual, Q0. Vamos a dar inicio acá. Esta es la cabeza, esta flecha que está acá, es la cabeza de lectura-escritura, y me estoy posicionando en este punto, ¿ya? Donde tengo ahí de rojo. Estoy en estado Q0 y estoy leyendo 0, ¿ya? Si estoy en Q0 y leo 0, ¿qué dice? Me traslado a Q2, mi estado actual ahora va a ser Q2, escribo X, quito el 0 y escribo la X, y mi cabeza se mueve a la derecha. Se mueve una posición a la derecha. ¿Sí? Ahí ya evalué la primera parte. Seguimos. Ahora estoy en estado Q2, o sea, acá. Y estoy leyendo ¿qué? 1. Según mi autómata o mis funciones de transición, si yo estoy en Q2 y leo 1, dice, si estoy en Q2 y leo 1, me traslado a Q3. Mi estado actual va a ser Q3. Escribo Y. En lugar del 1, escribo la Y. Y me muevo a la izquierda. Dice L, me muevo a la izquierda. Entonces mi cabeza se va a mover una posición a la izquierda. ¿Sí? Ahora, siguiente evaluación. Estoy en Q3.
¿Y qué estoy leyendo? Estoy leyendo X. Según esto, si yo estoy en Q3 y leo X, escribo X, mantengo la X que está ahí, y me muevo a la derecha. Me muevo a la derecha. ¿Y a qué estado paso? Paso al estado Q0. ¿Sí? Siguiente evaluación. Si estoy en Q0, aquí ahorita estoy en Q0. Si estoy en Q0, ¿y qué estoy leyendo? Estoy leyendo Y. Si estoy en Q0 y leo Y, escribo Y, mantengo la Y que está ahí, me mantengo en el estado Q0 y me muevo a la derecha. R, que es right. ¿Sí? Ya estoy, mi cabeza de lectura-escritura se encuentra en esta posición. Siguiente evaluación. Estoy en Q0 y leo un 0. Dice que si yo estoy en Q0 y leo un 0, me muevo a estado Q2, escribo, quito el 0 y escribo la X y me muevo a la derecha. ¿Sí? Ahora estoy posicionado sobre este carácter. Estoy en estado Q2, acá, estoy en estado Q2. Estoy leyendo un 1 en la cinta. Dice que me tengo que trasladar a Q3. En lugar de 1, yo escribo Y y me muevo a la izquierda, porque es L. ¿Sí? Siguiente transición. Siguiente evaluación. Estoy en Q3. ¿Sí? Estoy en Q3 y estoy leyendo X. Acá, está acá. Estoy leyendo X. Escribo X, o sea, me mantengo en X. Me muevo a Q0 y mi cabeza se mueve a la derecha. Ahora estoy en estado Q0. Siguiente evaluación. Si estoy en Q0 y leo una Y en la cinta, escribo Y, o sea, me mantengo la Y que ya tengo ahí, y me mantengo en estado Q0 y me muevo a la derecha. Ahora mi cabeza de lectura-escritura se ubica en esta posición. Si estoy en Q0 y leo lambda, recordemos que lambda es igual a B, mayúscula B, minúscula epsilon o cuadrito. Según mi función, si estoy en Q0 y leo lambda, o sea, B mayúscula, yo me traslado a QF. En ese momento yo ya tengo un estado de aceptación. ¿Sí? Escribo B o escribo lambda y me muevo a la derecha. De esa forma, mi cadena ya fue aceptada. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en el estado de aceptación o en el estado F. Entonces, la cadena 0101, el lambda, me faltó el lambda, ¿no? Que sería 0101 lambda, si es aceptada. Porque esa fue la cadena que teníamos en la cinta. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Sí, Inge, en en este caso es hasta que llega el estado de aceptación, solo Solo de sí. esa manera va a ser aceptada. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues yo en mi caso sí ando un poco perdido, Inge, pero estoy grabando la clase para practicar.
Igual yo también la estoy grabando. ¿Y si se quedara por- en Y, y por- Inge, disculpe? ¿Cómo? ¿Y si se quedara en Y? ¿Cómo si se queda acá? Ajá, si se queda ahí. O si tiene que llegar al final, digamos, para saber Lo, si es aceptada o es rechazada. lo que Algo pasa así. es que llegamos a QF. No es que se quede en Y. La cosa es que si se queda, por ejemplo, en un loop entre Q0, Q2, Q3, Q0, Q2, Q3, Q0, Q2, Q3, Q0, y no logra salir de ahí, la cadena no es aceptada. ¿Ya? O si, por ejemplo, aquí tenía 0, 1, 2, la cadena, al solo ver el 2, ya sabemos que no es aceptada. O que llegó al final y no llegó al estado de aceptación, tampoco es aceptada. ¿Sí? Ok. Son los tres casos. Es decir, que lo que importa para ser aceptada es el estado, no El dónde queda estado. la flechita. Acá es el estado de aceptación. Exacto. No donde queda nuestra cabeza lectora. ¿Sí? Ok. Evaluemos, basándonos en este mismo. La cadena 1, la cadena 2 y la cadena 5. Solo esas tres cadenas evaluamos. Suficiente. Basándonos en este mismo autómata. Evaluémosla y vamos a ver los resultados. Vamos pues. Entonces, la número 1 es aceptada, la 2 es no aceptada, la 5 es aceptada. Al final, este autómata lo que hace es evaluar que exista la misma cantidad de ceros y unos en la cadena. ¿Sí? Dije, ¿Sí? solo disculpe, no sé si leo bien la función, solo es que si leo una Y, escribo Y en esa posición y me muevo a R, ¿va? ¿Sí? A right. A la Así derecha. es. Ajá, así es. Ah, Ujú. Así es. Bueno, gracias. como les decía, el otro símbolo que pueden encontrar es un cuadrito vacío. Aquí tenemos otro ejemplo. Y puede hacer que se topen con un autómata de este tipo. Que al final estos cuadritos lo que representan son cadenas vacías. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? No, Inge, quedó claro. Muy bien. Todo bien, Inge, gracias. Muy bien. Al final es, si ustedes se dan cuenta, la operación es 95% similar a los autómatas de pila. Con la diferencia que aquí pues no metemos, no sacamos, sino que lo que pasa es que nos movemos izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces ese sería el tema de hoy, muchachos, chicas. Estén pendientes, yo les voy a estar subiendo ya sea hoy en la noche o mañana la hoja de trabajo correspondiente, que sería la última. Y con esa hoja de trabajo ya cumplimos la zona del curso y ya entramos en la recta final del semestre, ¿verdad? Éxitos, échenle ganas. Cualquier duda, pues ahí estamos al correo electrónico y pasen feliz tarde, ¿ok? Gracias, Gracias, Inge. Inge. Gracias, ingeniero.